Bueno, una lección más de esta serie en este viaje con Pablo de Tarso a Roma. Hoy vamos a entrar ya en la etapa final de este viaje que hemos venido realizando con el apóstol Pablo. Y en esta ocasión vamos a hablar de Pablo presenta su defensa ante Félix. Y es la sección que vamos a estar mirando en este capítulo 24 de Hechos de los Apóstoles. Pero antes de entrar a esta fase de la defensa que Pablo presenta ante Félix, después de que Félix escucha a sus acusadores, retrocedamos un poco con lo que habíamos visto en la última lección para que nos conectemos bien en el contexto. Habíamos visto en la lección en Hechos capítulo 23 que el apóstol Pablo ha sido rescatado de las manos de los judíos por Lisias, el comandante en ese momento en Jerusalén. Lo ha llevado a el pretorio para protegerle y no ha podido no ha podido entender cuáles las razones por las cuales están acusando al apóstol Pablo. En vista entonces de esta situación, en el deseo que tienen los judíos de matar a Pablo, recordemos lo que nos dice en el versículo 12. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros con el concilio requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablar. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte. Y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole a que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche, o sea, pues para las 9 de la noche, 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea. 470 hombres para proteger a uno solo, a Pablo. El temor que tenía el tribuno Lisias
de lo que le pudiera suceder a Pablo, siendo él un ciudadano romano, no era por demás. Por eso dio la orden de que 470 hombres acompañasen a Pablo hasta Cesarea. Él no iba a permitir que los 40 judíos que se habían juramentado llegasen a matar al apóstol Pablo. Aquí es donde llegamos entonces nosotros. Pablo ya está en Cesarea y se va a presentar el juicio ante Félix, que es de lo que trata la primera porción de Hechos, capítulo 24. Al día siguiente de que Pablo fuera escoltado fuera de Jerusalén, los judíos llegaron entonces a la torre de Antonia, al pretorio, para solicitar una investigación del caso de Pablo, pero solo para sentirse decepcionados al descubrir que su complot había fracasado. Pablo, la noche anterior, fue escoltado hasta Cesarea. Y luego el tribuno, Lisias, le dice al concilio, a los que fueron a solicitar un nuevo juicio para hacerle más preguntas al apóstol Pablo, el tribuno les dice: lo siento, señores, Pablo no está aquí. Pablo ha sido llevado a Cesarea. Si ustedes quieren, vayan a Cesarea y comparezcan ante el tribunal en ese lugar. Dice el versículo 1, 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Recuerden que Ananías había mandado a golpear a Pablo cuando estaba ante el concilio, cuando lo estaba juzgando. Y Pablo le dijo, le llamó pared blanqueada. Y estábamos hablando ahorita, hablábamos en la última lección de que a Pablo lo reconvino uno de los que estaba ahí diciendo que cómo se atrevía a hablarle así al sumo sacerdote. Bueno, ustedes ya recordarán eso que estudiamos en nuestra última lección. Aquí nos dice que descendieron entonces el sumo sacerdote con algunos ancianos y un cierto orador llamado Tértulo. La Biblia de las Américas no lo llama orador, lo llama abogado. Había una clase de hombres cuyos representantes se podían encontrar en casi todas las provincias del imperio, que por una tarifa presentaban el caso de un demandante o un demandado, poniendo en práctica en la corte su conocimiento de la ley romana y especialmente utilizando su simplista elocuencia en un intento de influir en el juez. A juzgar por la forma en que Tértulo, la forma en que habla, él mismo no era judío. Lo más probable es que fuera griego o romano. Uno supondría, llegando hasta aquí en la lectura, que los judíos que habían hecho la trama para matar a Pablo, el sumo sacerdote, el concilio, etcétera, los principales, los fariseos, uno supondría que ellos, cuando Lisias ordenó que comparecieran ante la corte de Félix en Cesarea, reconocieron que estaban en serias dificultades, porque de lo contrario no habrían tenido que recurrir a contratar a un abogado como Tértulo. Nos dice a partir del verso 2, y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle, diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz, y muchas cosas son bien gobernadas en el
Oh, excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente, conforme a tu equidad. Este orador, Tértulo, al parecer, había aprendido el truco de su clase y comienza con una adulación exagerada de Félix, que es el juez. Ese comienzo de este discurso tenía la intención de ganar su caso al ponerlo en el favor del juez, incluso antes de que escuchara alguna de las pruebas que traían contra Pablo. Dice el verso 5, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Vemos entonces que aquí este abogado, Tértulo, pasa de halagar al juez a lanzar acusaciones contra Pablo. Y al hacerlo, pone un fuerte énfasis en los cargos contra Pablo que lo harían hacer exactamente lo que Félix ha estado tratando de reformar. Que Pablo era una peste, una plaga. Es una acusación general. Donde quiera que va, ha habido grandes perturbaciones de la paz. Y en las siguientes frases tendremos 3 casos específicos mediante los cuales Tértulo trata de probar esta acusación general. Primera acusación. Es un promotor de sediciones. Una plaga para la comunidad, perturbador de la paz, provocador de disensiones. Y no solamente eso dice Tértulo acerca de Pablo, sino que también dice promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo. En una corte romana sería una referencia al Imperio Romano. Aquí no está hablando de, incluyendo pues el continente americano, porque en ese momento no se ha descubierto las Américas. Cuando dice aquí que es un promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, se está refiriendo es al Imperio Romano. Pablo es acusado de ser la causa de la perturbación de la paz, al menos entre las comunidades judías en todo el Imperio Romano. Si recordamos las dificultades que Pablo pasó en Antioquía de Pisidia, en Iconio, en Tesalónica, en Éfeso, en Listra, podemos ver que un ligero giro en lo que sucedió en esos pueblos podría hacer que todo fuera culpa de Pablo, en lugar de ser culpa de los judíos incrédulos que estaban detrás de las agitaciones contra Pablo. Aquellos de ustedes que no han estado en esta serie de lecciones, y particularmente cuando estábamos mirando el segundo viaje y el tercero, recordarán de las situaciones difíciles que Pablo tuvo que enfrentar en estos lugares que yo acabo de mencionar y que ustedes están viendo ahí en pantalla. Los textos que ustedes observan ahí encima de cada uno de estos lugares, de estas ciudades, son los que hablan de las situaciones de peligro en donde los judíos hacían presencia y trataban de armar camorra, contienda, problemas, al saber que Pablo estaba en cada uno de esos lugares.
Ahora, aparte de decir que él era un promotor de sediciones, Tértulo dice que Pablo es el cabecilla de la secta de los nazarenos. Este es el primer ejemplo del uso del término nazareno que expresa desprecio, como una designación para los seguidores de Jesús a quienes le lanzaron este término de reproche. Lo que Tértulo tiene en mente en este momento es que Pablo está siendo acusado de fundar una religión que es una rama del judaísmo y por ende ilegal en el Imperio Romano. Pero lo que Pablo defiende no es judaísmo. Dice el abogado, es una herejía. Es una religión no autorizada en el Estado. Si él no estuviera tratando de introducir una religión ilícita, no existiría toda la perturbación de la paz que causa. Señor Barclay, en su comentario, escribe lo siguiente. Pablo era el cabecilla de la secta de los nazarenos. Eso le relacionaba con los movimientos mesiánicos. Y los romanos sabían los excesos que podían provocar y la histeria colectiva que podían inspirar los falsos mesías, cosas que no se podían saldar sin derramamiento de sangre. Roma no podía tomar a la ligera una acusación así. Tértulo sabía que era mentira, pero que no podía por menos de resultar eficaz. Ahora, lo que sigue, hermanos, leámoslo. Intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Mire, intentó profanar el templo, es lo que está diciendo ahorita aquí Tértulo con respecto a Pablo. Pero está cambiando ahorita lo que había sido la acusación inicial cuando Pablo, habiendo llegado a Jerusalén y habiendo hecho voto y purificándose en el templo, que vinieron unos judíos de Asia, lo acusaron falsamente de haber profanado el templo. Y eso no era cierto. Ahorita aquí Tértulo cambia y dice, no, intentó también profanar el templo. Modifican un poco la acusación diciendo solamente que intentó hacerlo. Habían afirmado que en realidad, recordemos cuando estaba en Jerusalén y que fue llevado ante el concilio para que lo juzgaran, habían acusado falsamente de que había intentado introducir en la corte de Israel, en el templo, a Trófimo, que era un gentil. Ahora se contentan con acusarlo de solo intentar llevar a Trófimo. Es solo otro ejemplo de cómo Pablo causa problemas donde quiera que va. Es la idea detrás de la acusación de este abogado, de Tértulo. Señor Barclay, en su comentario, dice lo siguiente. Pablo quería profanar el templo. Es lo que dijo el abogado Tértulo. Pablo quería profanar el templo, intentó también profanar el templo. Los sacerdotes eran saduceos, el partido colaboracionista. Profanar el templo era violar los derechos y las leyes de los sacerdotes, y los romanos, esperaba Tértulo, se pondrían de parte del partido prorromano. La acusación era de lo más peligrosa. Una serie de medias verdades y de hechos tergiversados. Sabemos que esto no es nuevo, hermanos. Que los abogados tuerzan los hechos, las verdades, para liberar a
a sus clientes. Es algo que viene de antiquísimo. Aquí vemos lo que está ocurriendo, mal representando a Pablo para poder que lo condenen. Sigue entonces diciendo Tértulo, pero interviniendo el tribuno Lisias con gran violencia le quitó de nuestras manos. Está refiriéndose a cuando estaba Pablo en Jerusalén y que lo querían matar. Y si no interviene el tribuno Lisias, hubieran matado a Pablo. Mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Le está diciendo a Félix, mire, nosotros que somos sus acusadores, el tribuno Lisias nos ha mandado que vengamos donde usted. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas las cosas de que le acusamos. Los judíos también confirmaban, diciendo ser así todo. Pero todo era un complot, era una farsa, todo era mentira. Viene entonces ahorita el turno para Pablo, el acusado. Y esta es la respuesta que el apóstol Pablo va a dar ante Félix de sus acusadores. Y después de que Pablo termina de presentar su respuesta, Félix suspende el juicio. Empezando ahí en el versículo 10 del capítulo 24 leemos. Habiendo hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, este respondió, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación. Con buen ánimo haré mi defensa. Muy distinto a lo que había hecho el abogado Tértulo, que empezó con adulaciones, con palabras de elogio, o como decimos nosotros aquí en un término muy colombiano, un chupamedias, un lamberto, porque quería ganarse el aprecio de Félix, adulándolo. Pero Pablo simplemente le dice, sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación. Entonces, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. Y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Tértulo, recordemos en lo que habíamos leído previamente, había acusado a Pablo de ser el líder de la secta de los nazarenos. Y Tértulo ha usado secta, la palabra secta, en forma despectiva. Un hecho del que Pablo se da cuenta aquí, cuando habla de el camino, que era su religión. El camino era la religión de Pablo. Y cuando uno lee Hechos de los Apóstoles, recuerden que el autor de Hechos de los Apóstoles es Lucas, el evangelista. Lo usa, el término el camino, Lucas lo usa frecuentemente como un título o designación para cristianismo. Por eso Pablo dice, verso 14, primera línea, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, que según el camino que ellos llaman secta, Pablo está diciendo que el camino no es una secta, el camino no es una herejía, la iglesia del Señor no es una herejía, la iglesia del Señor no es una secta. En Hechos 9:2, lo pueden leer ustedes después si están tomando apuntes, es donde encontramos la primera aparición del término
que parece haber sido usado familiarmente como un sinónimo para los seguidores de Cristo. Pablo está diciendo, aunque lo llaman una herejía, secta, lo que he estado predicando y viviendo es la forma de servir al Dios viviente. La religión llamada cristianismo, o como ellos la llaman, el camino, es exactamente, les dice Pablo, lo que está previsto por la ley y los profetas. Vuelvo y repito, el cristianismo, la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, no es una secta. Porque el camino que ellos llaman secta, llaman herejía, busca es el bien de todos y tiende directamente a unir a todos bajo la bandera de Cristo, que es la de la salvación de todos en cuanto está de su parte. Tértulo, el abogado que ellos han contratado, porque solos ya no son capaces, Tértulo, este abogado, llama despectivamente al cristianismo la secta de los nazarenos, como grupo de seguidores de un nativo de Nazaret en donde nada bueno se podía esperar. Pero recordemos que Jesús no había nacido en Nazaret, sino en Belén, de donde había de salir el Mesías de Israel. La defensa de Pablo es la de uno que tiene la conciencia tranquila y se limita a exponer sencillamente los hechos. Le habían arrestado precisamente cuando traía las ofrendas de las iglesias a los necesitados de Jerusalén y estaba cumpliendo rigurosamente la ley de Israel. Es más, mire lo que sigue diciendo Pablo. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años, vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Recuerden que Pablo en su tercer viaje, ya retornando de su tercer viaje, vino con esas ofrendas que las iglesias de Macedonia y Acaya y también en algunos lugares de Asia Menor habían recogido para ayudar a los cristianos en Jerusalén que estaban en necesidad. Por eso dice aquí, pasados algunos años, vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Mire, Pablo dice aquí, yo no estaba haciendo ningún alboroto. Yo no había reunido ningún grupo en ese momento. Yo estaba solo. No con multitud ni con alboroto. Ellos, esos judíos de Asia que me hallaron purificado en el templo, ellos deberían comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. O digan estos mismos, los que han venido de Jerusalén, el concilio, los principales sacerdotes, los fariseos, o digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio. A no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado por vosotros. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo, cuando descendiere el tribuno Lisias, que estaba en Jerusalén, acabaré de conocer vuestro asunto. Acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él.
Verso 23 nos empieza diciendo que entonces Félix dio la orden, no a un centurión, no, al centurión que se custodiase a Pablo. Está hablando de aquel bajo cuya custodia Pablo había sido puesto por Lisias, o el que estaba a cargo especial de los prisioneros que esperaban el juicio allí en Cesarea. Algo que aprendemos nosotros de la historia secular con respecto a cómo era que se tenía a un prisionero encadenado. Ustedes pueden observar ahí levemente en la imagen que Pablo tiene una cadena en su mano. Pero al mismo tiempo el centurión que le está acompañando, esa misma cadena con la que está el apóstol Pablo, el centurión también está encadenado junto a Pablo. Josefo, el historiador judío, en su libro Las guerras de los judíos, comenta de cómo era que se retenía a un preso bajo el Imperio Romano. Citando el caso del rey Agripa, dice: por el momento, Agripa estaba encadenado frente al palacio, apoyado en un árbol, descorazonado junto con muchos otros prisioneros. Pidió al soldado que lo custodiaba, atado a la misma cadena, que se le acercara para hablarle. Eso quiere decir entonces que cuando Félix dio la orden al centurión, Pablo estaba atado a la misma cadena con el centurión. No se podía escapar, porque si se le escapaba, el centurión tenía que pagar con su propia vida. Esa era la ley romana. Te imagínese Pablo en el cuarto, para donde él fuese a andar, para donde él echara, si echaba a un segundo piso, si iba a ir al baño, si quería tomarse un bañito de sol, si iba a consumir sus alimentos, siempre estaba a su lado el centurión, porque estaban atados a la misma cadena. En otras palabras, lo que se le está diciendo al centurión es: cuídalo. Que sigue a continuación, después de que Pablo da su respuesta ante Félix de las acusaciones que le están haciendo. Pablo se presenta ante Félix y Drusila, la esposa de Félix. Dice el verso 24: algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero pobre Félix, Pablo no era de esas personas. Pablo era un hombre honesto. Félix era un hombre corrupto. Esperaba que Pablo le sobornara con algo de dinero para soltarle, pero perdió el tiempo, porque, como dice el verso 26, eso lo hizo muchas veces, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él a ver si Pablo le ofrecía algo de dinero para que lo liberara. Verso 27. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Al cabo de 2 años. Triste final de este capítulo, lo que nos dice el verso 27.
Llegamos al año 59 o 60 de nuestra era. Pablo estuvo preso en Cesarea 2 años. En nuestra próxima lección, hermanos, vamos a estudiar el capítulo el capítulo 25, donde Pablo es juzgado ante Festo. Y es cuando él apela a César, el emperador, para que él conozca de su caso y del veredicto final. Y su encarcelamiento en la ciudad de Roma.